Bien, bueno, ahí ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están presentes en este evento en el día de hoy, donde, bueno, vamos a estar hablando acá con nuestra mentora Maru sobre cómo pasar de la urgencia al criterio, ¿no? Creo que el criterio últimamente cobró relevancia y empezamos a verlo por todos lados, pero creo que hace sentido por lo que está pasando más con el avance de la IA, pero también la idea es poder, ¿no?, dejar pasar un poco de ese estado operativo del que hay que apagar incendios, el rol del bombero, para empezar a pensar no más en la estrategia o en el liderazgo de producto. Así que voy a comenzar nomás con la presentación. Nada, brevemente es darle la bienvenida, o sea, mi nombre es Gustavo Lustalet, vengo llevando a cabo esta iniciativa, gracias nuevamente por estar acá. Este es un espacio justamente para profesionales de producto, y bueno, lo que yo vengo llevando a cabo tiene que ver con un poco este sentido de red. Más que nada mi rol, podría decirse, si me encasillo en un emprendedor y mentor de profesionales, que vengo acompañando, ¿no?, a dar a luz primero qué es lo que vienen haciendo y cómo acompañarlos a trabajar una propuesta de valor, que muchas veces es lo que más me motiva a la hora, ¿no?, de conectar personas que vienen un paso detrás. Y todo esto surgió de empezar a hacer research, entrevistas a personas que quieran ser mentoras, pero muchas veces no encuentran en ese lugar donde poder compartir sus experiencias. Así que desde ese lugar empecé a darle este formato de red. Y bueno, lo que vengo construyendo desde Mentores con Propósito nace, ¿no?, de una necesidad de, muchas veces en etapas profesionales, creo que todos nos sentimos solos o solas, y desde ahí, bueno, empezar más este sentido de red, ¿no?, de personas que comparten su saber hacer de esa forma más generosa y profesional, y empezar a tener un sentido más de comunidad, de pertenecer, de guiarnos, de destrabar y validar y crecer juntos. Al fin y al cabo, lo que vengo viendo, que lo que está pasando es, bueno, cómo poder democratizar el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces hay profesionales que trabajan en diferentes industrias y creo que hay personas que quisieran llegar, aparte sabemos que producto o llegar a producto no es lineal, entonces qué mejor de aprender de otros que estar un paso adelante, ¿no? Basado en ese eh, learning by doing, ¿no? Aprender haciendo, y desde ahí sí crear procesos claros para acompañar a otros y empezar a generarnos este puente entre conectar la experiencia y la necesidad de otros. Al fin y al cabo, lo que busco con esta comunidad o con esta red es poder transformar la experiencia en un acompañamiento práctico, y desde ahí, nada, es lo que venimos haciendo cada una de las acciones. Así que, sin más preámbulo, voy a pasar al tema de hoy. Esperen que acá hay una persona que está por entrar. Ahí está. Entonces, lo que vamos a estar hablando justamente es con Maru, bueno, cómo pasar, ¿no?, esto que veníamos hablando, de dejar de ser bombero y empezar a pensar más en la parte de liderazgo estratégico en producto. Pero antes de empezar a hablar, le voy a dar la bienvenida a Maru. Justamente con Maru, bueno, venimos trabajando hace ya un par de meses largos. Gracias, Maru, por estar acá, te doy la bienvenida. Bueno, si querés presentarte vos y contar un poco cómo llegaste acá, y luego comenzamos con el inicio del evento. Dale, dale, buenísimo. Como les contaba, bueno, tengo una slide ahí después, no sé si querés que comparta mi pantalla, sí, ahí va. Dale, dale, perfecto. Vamos a la charla. Pongo acá, modo presentación, bueno, un poquito, ¿quién soy yo? Bueno, me llamo Marina, me dicen Maru, y ahora actualmente estoy como Product Manager en Bayer. Trabajo hace ya más de 13 años haciendo productos, estuve en distintos roles haciendo producto desde 2013 para distintas industrias, trabajé en agro, también trabajé en fintech y seguros, también trabajé en marketing, lead generation, trabajé en recursos humanos. No fue intencional tener este background así diversificado, sino que se fue dando, pero la verdad que tengo un perfil bastante generalista y me gusta siempre, me apasiona resolver problemas sin importar de qué industria. Aunque de formación soy economista agraria, dato de color, y ahora estoy de vuelta a trabajar en el agro, así que ahora estoy más en la industria que me vio nacer, digamos. Eh, Estoy acá, y por qué estoy acá, ¿no? Y por qué trabajo con Gustavo, Mentores con Propósito, que me encanta a mí el nombre porque realmente creo que define, creo que los mentores que estamos acá tenemos un propósito y qué es lo que me llama. Creo que después de tantos años de trabajar como PM, he visto muchas situaciones y considero que
no se habla por ahí a veces lo suficiente, o tal vez al menos no en el mainstream, ¿no? En LinkedIn, donde a veces muchos posts están destinados a contar los logros profesionales, qué es lo que hicimos, si cambiamos de trabajo. A veces lo demandante y lo difícil que es el rol de un product manager. Y más en la TAM, donde es un rol que por ahí está menos maduro, ¿no? Que en Silicon Valley, en Estados Unidos, donde por ahí nació en un momento. Es un rol para mí un poco extraño, ¿no? Porque es un rol que es mucho, tiene muchos sombreros puestos al mismo tiempo, tenés que saber ejecutar muy bien, tenés que planificar muy bien y a la vez tenés que ser súper estratégico, trabajás con toda la empresa, tenés que lidiar con perfiles muy distintos y tiene algo en común. Yo siempre digo, quien trabaja en marketing probablemente se formó en marketing. Desarrollo o diseño, por ejemplo, dos áreas con las que interactuamos mucho, eh, generalmente se han formado como ingenieros o han hecho algún, bueno, o ahora hay formaciones que no son carreras de grado, pero igual, o sea, tienen formación en tecnología, diseño tiene formación en diseño, y quienes estamos en producto no tenemos formación en producto, no asistimos a una universidad de licenciatura en Product Management. Ojalá eso cambie, creo que está empezando a cambiar, pero la gran mayoría de los que estamos acá en esta profesión y que estamos hace varios años, digamos, eh, probablemente accedimos a nuestro primer rol de producto por algún movimiento horizontal de nuestra empresa. Trabajamos en una empresa, necesitaban una persona para liderar un proyecto y así empezamos a liderar en producto. Y nos encontramos como, bueno, ok, soy product manager, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí? Hay todo un montón de cosas que tengo que aprender y que para las cuales nadie me preparó. Eh, y por eso a mí me gusta mucho acompañar estos procesos en los product managers y acompañar ese, digamos, como por ahí la parte más soft, ¿no? De nuestro día a día de producto. En las mentorías vemos también muchos frameworks, vemos mucho material y mi idea es que las personas se vayan de la mentoría diciendo, gracias a esto estoy trabajando mejor y que literal podamos ver herramientas que puedan aplicar a su trabajo en ese mismo momento. Pero detrás de esos frameworks no solamente como, bueno, acá te tiro, digamos, como una metodología que está buenísima para priorizar, vamos a ver de eso, pero también vamos a ver mucho situaciones reales de, ¿no? Cómo lidio con estos dolores que me están pasando en estas situaciones. Entonces, por eso el leitmotiv de esta charla, ¿no? Que es cómo dejar de ser bombero, porque creo que el modo bombero nos define bastante a los product managers. Me animo a decir que la gran mayoría de los que están acá trabajan o sienten que trabajan en modo bombero y si no les está pasando ahora, les pasó alguna vez, porque es casi como inherente al rol. El rol, digamos, está seteado para que trabajes de esa manera. Y eso es un poco a lo que quiero llegar en la charla y empezar a verlo y tratar de desarmarlo, por ahí es la parte que es más difícil. Una anécdota, el otro día hablé con mi tío que es arquitecto y les contaba que iba a dar esta charla y por qué soy mentora y les contaba, ¿no? Que tenía este problema. Le decía, ser product manager es muy complicado, ¿no? A veces. Siento que tenés que supuestamente liderar con influencia y convencer a todo el mundo que tire para el mismo lado, pero a la vez no tenés autoridad formal. Y siempre, o sea, tenés que estar controlando y haciendo babysitting de todo el mundo, porque si se equivoca la tecnología y, no y sale un bug, no es culpa del QA que no revisó los bugs, es culpa del product manager que no estaba supervisando que salieran bugs. Si la estrategia de go-to-market falla, no es responsabilidad exclusiva del equipo de marketing, es responsabilidad de producto que no lo pensó. Hasta la otra vez, en un grupo de producto, tuve una discusión interesante con una persona que hablábamos del rol de ownership y esa persona transmitía un poco esta visión que está muy, muy arraigada y que yo la veo mucho en LinkedIn y que es muy fomentada, el product manager como héroe sin capa, básicamente. No, si los usuarios no convierten, es tuya. Si llaman a soporte a quejarse porque hay un problema con tu producto, es tuya. No, bueno, si la experiencia es mala, es tuya. Bueno, siempre es mía, digamos, o sea, siempre la responsabilidad es del PM y sin embargo yo no soy el jefe de ninguna de esas personas, ¿no? Le transmitía esta anécdota a mi tío que es arquitecto, mi tío es arquitecto, va todos los días a la obra y me dice, mira vos, me suena familiar, y se reía. Claro, el arquitecto tiene el mismo problema. O sea, el arquitecto hace los planos, se especifica y después un día no puede ir a la obra, va al albañil, hace la columna 4 metros a la izquierda y la culpa es del arquitecto, no del albañil que le hizo mal, ¿no? O sea, es a veces un paralelismo interesante. Y acá hago una breve pausa porque la idea de esto no es que yo esté, digamos, haciendo un monólogo, sino que sea una charla.
Todos los que estamos acá seguramente estamos en producto, hemos vivido el rol o nos interesa el rol y tenemos un montón de cosas para contar, así que mi idea es acá abrir el micrófono y preguntarles a ustedes, ¿no? Si esto les resuena, cómo lo viven, ¿resuena lo que digo, les ha pasado o no? Sí, vos sabés que ahí hago un paréntesis, Maru, que justamente está buena esta analogía que traes porque claramente, ¿no? El arquitecto no es el que está ahí poniendo un ladrillo o la mezcla del cemento, no construye directamente, pero justamente, ¿no? Si algo sale mal, toda la culpa recae sobre él. Y creo que muchas veces pasa eso, ¿no? De que al fin y al cabo, creo que vos lo decías cuando preparábamos esta charla, de que muchas veces cae la responsabilidad de él, pero bueno, según uno se siente como que tiene responsabilidades, pero al fin y al cabo no es dueño de nada, ¿no? Exacto, sos responsable de muchas cosas que a veces no controlás y se espera que tengas esa responsabilidad y ese ownership y asumas el costo de cosas que realmente muchas veces están por fuera de tu span de control. Y bueno, De hasta hecho, algunos de los chicos tienen experiencias que quieran compartir. y eso doy el pie a decir, bueno, seguramente eso quería ver de qué roles están las personas que están acá, creo que son muchos que están en PM o como head. No sé si les pasa esto que viene tocando como tema principal Maru. Los escuchamos, ¿eh? No hay pregunta correcta e incorrecta. Ahí puedo arrancar si quieren. Me ha pasado mucho, obvio, sobre todo al inicio de mi carrera. Creo que eh, cuando uno empieza como product manager, quiere salvar al mundo. Entonces, la analogía del bombero es definitivamente buena. No solo por los fuegos que quieres apagar, pero también por el lado bonito detrás de que, ok, sí, yo también he podido encontrar muchas cosas y se desarrolla un tipo de cuello de botella sin quererlo, ¿no? A veces basado en el ego de una persona, a veces basado en un proceso, o, como dices, por la culpa, ¿no? ¿De quién es la culpa cuando algo no funciona? Eh, y eso es porque en el día a día es muy difícil darse cuenta de que de esto no se trata el trabajo, ¿no? La dirección es lo importante en el producto, por qué hacemos las cosas, más del cómo, más de tratar de salvar a quien sea o lo que sea. Pero uno cuando está en esta fase de bombero no se da cuenta de esto y está básicamente llenando su agenda o su tiempo con cosas en vez de enfocarse en de verdad, imagino la segunda parte de tu presentación, la parte más estratégica y en el por qué estoy haciendo estas cosas o por qué deberíamos de hacer estas cosas. Lo que sí les diría es que mi salto del otro lado, lo que me ayudó para mí es tratar de compartir esta responsabilidad y tener equipos que de alguna manera tuvieron que sentirse menos espectador, menos afición, audiencia, y sí también tener un poco de lo que los ingleses llaman accountability en todo lo que hacen, ¿no? Y a partir de ahí, cuando todos estamos enfocados en una misión, en un objetivo común, es mucho más sencillo. Puedes seguir hacer el bombero en partes, pero ya no es la parte principal del trabajo. Totalmente, coincido. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola chicos, ¿qué tal? Soy Gabriela, miro para allá porque tengo el monitor de aquel lado. Hola, Gaby. Eh, ¿Cómo andan? Bueno, un gusto de conocerlos. Bueno, sí, también coincido mucho con Jonathan y bueno, lo mismo con Marina, con las experiencias que cuentan. Quizás un poquito lo que a mí me pasó al principio de mi carrera, por lo menos cuando arranqué. Lo mío fue diferente, digamos, porque me sumé a una startup dándole como una mano al PM, entonces medio como que él fue mi mentor y me fue orientando y guiando un poco en cómo era trabajar en producto. Si bien yo venía del área de análisis, de business analyst y functional analyst, este,
era un rol medio cercano, digamos, pero bueno, como que con él aprendí otra, como esa visión más de producto, ¿no? No a nivel de proyecto, sino más a futuro, digamos, tener una visión a largo plazo, de escalar. Quizás lo que a mí nos resultó como equipo fue que el enfoque que le dábamos era trabajar todo también muy colaborativamente, involucrar desde la etapa cero a QA, en las dinámicas, en las charlas, como que todos estábamos muy metidos y teníamos mucho ownership en conjunto como equipo, mismo el arquitecto como que fomentaba mucho ese espacio de diálogo en las plannings, que quizás por ser una startup se daba esa posibilidad de manejar, digamos, y tener como un poco más flexible la forma de trabajar, que no es lo mismo con lo que me ha pasado últimamente, por ejemplo, en corporaciones, donde, bueno, ya los tiempos son mucho más acotados y quizás los equipos trabajan más en silos y están muy desconectados y bueno, ahí se empieza a hacer como esta bola, ¿no? de complejidad que, bueno, empieza a sumar todo este tema de empezar a empujar, bueno, a negociar y bueno, y un montón de cuestiones. Pero bueno, creo que tal cual coincido un poquito con Jonathan, que va más por el lado de la colaboración en conjunto. Buenísimo. Bueno, gracias ahí por el aporte. Efectivamente, yo creo que va ahí por un lado de compartir y visibilizar este ownership, pero la realidad es que, digamos, el día a día del PM, ¿no? Y acá atrás traigo algunas slides, ¿no? Que describen un poco nuestro trabajo. Bueno, le puse POS o PM, ¿no? Levante la mano quien nunca le pasó alguna de estas, ¿no? O sea, retrabajo constante por documentación incompleta o poco clara, dependencias con equipos sin acuerdos de servicio, o sea, y handoffs también, ¿no? O que ni saben que tienen a veces dependencias con vos, o distintos estándares de calidad, demasiadas prioridades en paralelo, sin criterio explícito para ordenarlas. Eso también es muy común a veces cuando uno llega a un rol nuevo, ¿no? Y llegás a un proyecto que no tenía PM o estás reemplazando a otro PM y suele pasar esto, ¿no? O sea, las prioridades están desordenadas, no se sabe a veces qué es lo que se quiere encarar, pueden estar cambiando constantemente, eso también es un problema que escucho mucho. Objetivos que no están claros, métricas mal definidas, o sea, también a veces están mirando métricas de vanity y no métricas reales, y definir qué métrica mirar suele ser toda una discusión. Stakeholders difíciles, punto. No, stakeholders difíciles de alinear o con intereses contrapuestos también. A veces pasa, ¿no? Que uno está trabajando con áreas para un proyecto donde literal tienen objetivos contrapuestos, ¿no? Y hay una tensión constante. El ejemplo más clásico a veces es negocio y tecnología, ¿no? O sea, muchas veces negocio ve a tecnología como el palo en la rueda, receptor de tickets, que siempre va a ser la vía más difícil para vender. Me ha pasado mucho en muchas organizaciones que existe esa óptica. Y tecnología siente un desprecio innato por la parte comercial, porque cree que son gente que no entiende nada de tecnología, no sabe de los tiempos de tecnología y por ende no respeta el trabajo y no tiene la menor idea de todo lo que ellos trabajan. Entonces, para ventas, tecnología siempre trabaja demasiado poco y para tecnología, ventas los quiere explotar. Y en el medio estás vos, tratando de que estas dos personas, que a veces es como también perfiles, personalidades muy distintas, se entienden, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá trabajamos, somos productos digitales, pero más que hacer productos, trabajamos con personas, ¿no? Y esto es como el día a día de trabajar con personas. Todo esto que yo cuento me ha pasado y me sigue pasando en primera persona, ¿no? También lo mucho, o sea, yo siempre escucho libros. Ser PM es no decir a todo que sí, sino saber cuándo decir que no, ¿no? Qué lindo que suena siempre, ¿no? En la teoría del libro. Después, andá a decirle que no a un CEO que, o sea, te puede costar mucho capital político, ¿no? O en culturas donde levantar la mano y llevar la contra puede estar muy mal visto, y donde la inercia es, hacemos esto porque se hace esto y nadie lo cuestiona, y querés llegar vos y decir, no, bueno, pero no deberíamos estar haciendo algo distinto, y te pasa, o sea, a veces por
por levantar la mano en una reunión y decir, che, no deberíamos estar contemplando esto, de repente te pueden llegar a mirar mal. Y todo esto es parte de la fricción, que es condición permanente del rol. No es que esto nos pasa porque, no sé, creo en las casualidades y justo a todos nos tocó la mala suerte de trabajar en una empresa que piensa de esta manera o tiene una cultura de esta manera. Esto es así, es parte del baile, digamos. Es lo que define para mí el trabajo del Product Manager, es convivir y saber manejar esas fricciones y obviamente no frustrarte, que no a veces no es fácil porque como seres humanos teníamos días buenos y días malos, ya sea que trabajes en una empresa grande y corporativa, ya sea que trabajes en una empresa muy pequeña, digamos, estos problemas siempre existen en mayor o menor medida. Y este personaje que puse acá, que es el hipopótamo, ¿no? Viene del hippo, no sé si saben en inglés, el término es highest individual paid person, o highest paid person opinion, que es básicamente como la opinión del más senior siempre gana, ¿no? O sea, como todo, viste, vos decís, no, bueno, deberíamos tener esta visión estratégica del producto. Viene el CEO, o a veces en una empresa grande entra el VP de producto o el VP de tecnología que cree que es otra cosa y de repente el roadmap se te da vuelta en media hora en una reunión. Y pasa, ¿no? Es parte de la realidad. Este meme a mí por lo menos me define, creo que si tuviera que, o sea, para mí este meme expresa lo que es hacer producto y es básicamente el modo incendio, no bombero. Somos responsables por todo y dueños de nada. ¿Y por qué? O sea, cuando nos ponemos a entender, pero ¿por qué nos pasa todo esto, no? O sea, ¿por qué tenemos esta fricción constante? ¿Qué es lo que compete al rol del PM? Porque una cosa, o sea, y de vuelta, yo creo que a veces yo soy crítica un poco de mucho de la teoría de producto que hay dando vueltas en tantos libros. Y soy lectora ávida de muchos de esos libros y muchos me han enseñado cosas muy útiles, pero a veces creo que realmente los esfuerzos que se han hecho para tratar de unificar a un estándar de nuestra profesión, a veces no se condicen con la realidad del día a día de las empresas. Y a veces uno lee en los libros lo que debería estar pasando y lo que te pasa en el día a día de la realidad y te genera che, pero nosotros estamos trabajando todo mal. ¿Seré la única persona que hace que le pasa de esta manera? Y después empezás a hablar con otros PMs y te das cuenta de que todo el mundo está trabajando de la misma manera. Por eso sí, hay mucha diferencia entre lo que pasa en LinkedIn y lo que pasa en el día a día. Y el tema es, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar de esta manera? ¿Qué es lo que se tiene digamos, que arreglar? ¿O cómo revertimos esta situación para empezar a parecernos un poco más a los libros, ¿no? Y no es tan fácil, no es algo que se logra un día para el otro, a veces es lograble en algunas culturas y en otras no, y quienes hemos tenido trabajos de producto donde recordamos con muy buenos recuerdos, ¿no? Donde acá logramos algo espectacular en general es porque se ha logrado, como decían Jonathan y Gaby, tener culturas donde se fomentó mucho el ownership compartido y los acuerdos. Lamentablemente no siempre pasa, porque en realidad el PM por definición es el que es el responsable, el líder del squad. Tiene toda la responsabilidad sobre el producto, digamos, como les contaba, somos como el último punto de falla y sin embargo, muchas veces nosotros no tenemos el control de lo que está pasando. Somos quienes ponemos la cara y decimos si no se llega con las fechas, tenemos que anticiparlo, pero a veces no depende de nosotros llegar con las fechas. Sin embargo, los que tenemos que presentarlo y lo que tenemos que poner la cara somos nosotros. Y a la vez, no somos los jefes de tecnología, no somos los jefes de diseño, no somos los jefes de nadie. La gran mayoría de los PMs o POs son contribuidores individuales. En algunas empresas más grandes sí tienen a veces estructuras de producto, pero por lo general también suelen ser equipos chicos. No manejamos grandes organizaciones de gente que respondan a nosotros por una autoridad formal, sino que tenemos que ser muy buenos convenciendo a la gente. Y obviamente la realidad es que en el día a día, o sea, por mucho que no querramos, por mucho que digamos, esto es parte del rol, me ha pasado muchas veces, yo lo manejo, a veces te termina pudiendo y a veces te termina desgastando. Y a mí lo que al menos me empezó a pasar es que me empecé a encontrar que eran más casos de los que no casos. Cuando realmente te ponías a hablar con la gente, es algo que a veces pesaba, ¿no? O sea, como realmente por dentro siento que estoy haciendo todas las cosas mal, por dentro siento que soy la única que le está pasando, o el único que le está pasando esto,
por dentro estoy todo el día quemándome porque ya no doy más y ya no sé qué hacer para trabajar mejor y siento que me mato un montón de horas y no estoy logrando, no estamos llegando a los objetivos, la gente no confía en mí, ¿no? Son cosas que escucho mucho en los PMs y acá también de vuelta me gustaría devolverles el micrófono a ustedes y que me cuenten si tienen la suerte de que no les pase, que también está buenísimo escuchar si no les pasa, por qué no les pasa, creo que es genial poder ver esos ejemplos, pero también si es algo que les pasa, si es algo que les resuena, y por qué creen que les pasa, ¿no? En su contexto. A mí me pasa en parte, porque yo sí tengo un equipo de producto, pero nada más tengo la parte de product owner, tengo la parte de diseñadores, entonces toda la otra parte de ya el desarrollo como tal, no, pues no tiene que ver como conmigo, ¿no? Entonces es un tema porque pues al final de ellos depende la entrega final, la que se le promete al cliente y esa, híjole, es un batallar porque a la vez ellos tienen todas sus otras prioridades, luego cambian prioridades, no se notifican y bueno, uno anda batallando, ¿no? Mucho con el múltiple de prioridades que uno tiene más el que los otros tienen y el yo no poder ir y dar una orden o algo porque pues ellos tienen a su propio gerente que les dice cuáles son las prioridades y pues sí es a veces un batallar entre mis prioridades y sus prioridades. Además, ¿le pasa algo parecido a lo que contó Alma? O... Yo lo que quisiera aportar es que quizás varía mucho bueno, obviamente la dimensión de las organizaciones, pero bueno, también me ha pasado de trabajar quizás como en esto, ¿no? Por ejemplo, en una pyme, en Intraway, que bueno, tuve la posibilidad de trabajar muy colaborativamente, si bien el equipo de producto era un área específica, ingeniería era otra, súper independientes, lo mismo el equipo de infraestructura, cloud, etcétera. Pero la realidad es que quizás había mucho de tratar desde lo cultural, de que todos tiremos como para el mismo lado y quizás las negociaciones se fluían un poco más y, por ejemplo, pedir, no sé, necesitamos hacer una POC para probar algo y experimentar y eso, y bueno, y negociar recursos de ingeniería, del equipo de cloud, con mi gerente en su momento, mi director, era como que quizás era muy sencillo y tal vez en 3 meses podíamos trabajar, conseguir la gente, todos participar y avanzar. Pero bueno, no siempre se da, ¿viste? Es como que varía mucho creo que a nivel cultural y bueno, de que también es una maduración porque, por ejemplo, yo creo que cuando ingresé a la empresa, estuve 6 años prácticamente en Intraway, cuando ingresé había mucha fricción entre ingeniería y producto, y fue algo que se fue construyendo con el tiempo y después como que ya en las últimas etapas fue madurando, digamos, la relación. Está muy bueno. Bueno, me encanta escuchar esos casos de éxito porque creo que sí muchas cosas que están muy buenas cuando logramos hacer que funcionen, ¿no? Que es esto colaborativo y poder construir una relación de confianza y a veces también influye mucho en las personas, ¿no? Porque esto que vos decís, esto siempre donde, viste, como hay historia, viste, llegás y decís, no, históricamente la relación entre producto y tecnología no era buena, ¿no? Y por qué a veces depende de las personas que no estaban, procesos que no se hicieron, y viste, cuando la confianza está rota, reconstruir y trabajar esa confianza es todo un camino también, que tenemos que hacer remar, los PMs a veces regamos un dulce de leche para que confíen, ¿no? Así que sí, está bueno eso que se haya podido lograr, ¿no? Y bienvenido sea cuando encontrás stakeholders que están abiertos, ¿no? A por ahí dejar como estructuras o prejuicios del pasado y poder trabajar, porque a veces también pasa eso, a veces uno llega con muy buenas intenciones, con un montón de cosas para ganas de hacer, pero se encuentra a veces con temas culturales, ¿no? De que las personas que están del otro lado no acompañan por prejuicios, cultura, lo que sea.
Y bueno, nada, en definitiva, el rol del PM es estar en el medio, o sea, no tenés la opción de no hablar con todos los stakeholders de la empresa. Literal es tu job description. Entonces, creo que por eso también lo vivimos más que nadie y por eso creo que nos desgastamos, ¿no? Mucho. No sé si, no voy a decir, los PM somos los que más desgaste tenemos dentro de la organización, no me animaría jamás a decir eso, pero sí creo que es un rol que te lleva, digamos, a un desgaste natural, que es un poco lo que veníamos hablando. Entonces, para que no sea todo malo, digamos, mi idea acá es, o sea, y esto es un poco también la forma en que a mí me gusta trabajar en mentorías, es identificar esos problemas, reconocerlos, saber que están, y con esto no quiere decir, bueno, esto es así y va a ser así, no va a cambiar, sino que yo creo que siempre el approach que tengo es decir, no, bueno, esto es normal que pase. O sea, todo esto que pasa es perfectamente normal. No sos el único, no estás haciendo las cosas mal. En realidad, el flow de las organizaciones, si uno cierra los ojos y no hace nada, es que pasan estas cosas. Que haya problemas de confianza, que se trabaje en silos, que la gente no se comunique, que haya retrasos, demoras, intereses encontrados, es el estado natural de una organización con un montón de gente tratando de trabajar entre sí. Lo normal sería que no pase, digamos, o sea, ese ideal no existe. Y por eso los PMs, que estamos en ese rol central, tenemos que trabajar mucho, realmente es hacer un trabajo constante, porque en el momento que uno deja de trabajar contra el estado natural de las cosas, el estado natural es que sea caótico. Entonces, tenés que estar siempre encima de que las cosas fluyan, ¿no? Y a veces por ahí, y creo que es eso, tratar de dar vuelta al problema, porque muchas veces por ahí nos hemos planteado decir, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo encima de que las cosas fluyan? Y es como, literal, ese es tu job description. Eso es lo que deberían decir cuando buscamos un PM, es estar todo el día trabajando para que las cosas fluyan. Ese es nuestro trabajo, pero muchas veces no nos cuentan, no te lo cuentan de esa manera, y por eso genera mucha frustración. Siendo así, a veces también es muy pesado cuando ese problema recae en una sola persona. Cuando vos, literal, persona, PM, porque detrás sos un ser humano de carne y hueso, sos el único punto de falla y todo depende de vos, tu memoria, tu paciencia, que vos ya estás encargado de hacer todos los follow-ups, de que vos estás haciendo babysitting a todas las áreas, de que vos estás siendo como el buffer entre dos stakeholders que por ahí no se soportan trabajando entre sí, vos tenés que lograr que trabajen alineando. Es desgastante, conlleva burnout y adivina qué, te hace más proclive a errores. Y adivina quién paga cuando hay errores en el proyecto, ¿no? Como si la culpa no fuera de nadie más. Es el PM. Entonces caes como una especie de círculo vicioso. Entonces, para terminar de cerrar el punto hay algo que yo vengo escuchando mucho en muchos PMs y de vuelta, como por ahí es esto, como exteriorizar, digamos, como digamos, el problema. Como yo llegué a una organización que estaba rota y yo tengo que trabajar en esto que está roto. Y creo que el problema está en ese enfoque, y no porque los PM seamos malos o seamos gente reactiva, sino porque de vuelta creo que no hay suficiente a veces educación en el rol, que es tu trabajo no es trabajar no es trabajar en un sistema que vos venís a hacer todo bien, pero el sistema está roto y no te deja. No, literal, tu trabajo es llegar a sistemas rotos y hacer que funcionen. Vos tenés que trabajar para que eso funcione. Y no va a ser fácil. Si fuera fácil, nada, no tendría gracia, digamos. Va a ser difícil, va a ser trabajoso y no hay una receta perfecta porque hay tantos PMs como organizaciones y tenés que encontrar la manera. Pero realmente yo noto mucha frustración. Dicen, las métricas están mal definidas. Como alguien debería haber definido las métricas. Bueno, tu rol como PM es challengear eso y decir, no, definamos bien las métricas. Faltan criterios de priorización. A veces la propia organización no sabe lo que quiere. Bueno, tu rol como PM es challengear eso y decir, prioricémoslo. No quiere decir que vos tenés que tomar la decisión solo, pero sí tenés que abrir esa conversación para decir, che, juntémonos y pongámonos de acuerdo, porque lo que está caótico, si no lo visibilizamos, no lo va a arreglar nadie. Entonces, no sé si como PM vos sos el que lo tiene que arreglar, pero sí sos el que tiene que empezar a dar el puntapié, el que tiene que visibilizar que hay un problema para que todos tomen conciencia del problema y trabajen juntos en arreglarlo.
Así que, si les parece, ahora sí, mi idea es ir un poquito a cuáles son estos patrones. No sé si igualmente antes de arrancar, alguno quiere decir algo o quiere contar algún problema muy común que les ha pasado. A ver si después lo tratamos acá, sí. Yo separé 4 tópicos que vamos a hablar, así como troncales, ¿no? Después hay ramificaciones, pero quiero ver un poco la percepción de ustedes. Vos sabés, Maru, que ahí hago un paréntesis que más allá que muchas veces, de hecho acá pasa que hay personas de diferentes países y comprende LATAM en sí, creo que los problemas se repiten más allá del país en el que esté y la cultura de la empresa en cuanto a si tiene cultura de producto o no. Pero muchas veces pasa esto, ¿no? De que se empiezan a repetir los mismos patrones y nada, son temas de que se repiten una y otra vez y me parece que está bueno que los resaltemos porque uno a veces cree de que los problemas son propios, me pasa esto a mí, y no, acá es cuando la idea es ver de que hay ciertas cosas que se repiten y si creo que entramos a esa base de, ok, ¿cuál es el problema? Podemos empezar a ver cómo podría ser una posible solución. Así que nada, toco este tema para verlo, de que justamente lo veo en muchos PMs en diferentes países, más allá que a veces hay una cultura, ¿no? Como dije antes, y creen de que hay países que están más desarrollados en la cultura del PM o no, como, no sé, Europa o Estados Unidos, pero sin embargo creo que los problemas se repiten. ¿Nadie? Al 100% con lo que acaba de decir Gustavo, siendo francés, le puedo decir, no es porque Europa en el papel está un poco más avanzado en Product Manager que no tenemos los mismos problemas de ownership, de quién no sé qué, de cómo trabajamos juntos en Discovery. De hecho, el término Discovery en sí, existe o no, depende de las empresas, ¿no? Definitivamente tenemos los mismos problemas en el mundo. Entonces, para mí eso es el patrón más común que he visto en mi carrera, es hacer algo porque alguien lo dijo y nunca se ha validado. Y después te encuentras con un producto que nadie usa, porque obvio nadie ha validado el, la necesidad, el requerimiento o lo que quieras, ¿no? Aunque sea el director, el CEO, pues al final esto, el famoso hipopótamo, como dijiste, El poco. no, no es por lo mismo que va a crear una historia de éxito, porque el que gana más lo dijo, básicamente. Ujú. Me encanta el feedback, está buenísimo escuchar qué pasa. A mí no me sorprende, o sea, a veces me pongo como un costado más filosófico, me gustan las ciencias sociales, no soy especialista ni mucho menos, pero me gustan y es como, bueno, el costado antropológico, ¿no? Somos todos seres humanos, las empresas en general, son todos seres humanos por ahora, ¿no? Bueno, está cambiando, pero hasta ahora veníamos siendo seres humanos de carne y hueso, que veníamos trabajando y como tal lo que se repiten son patrones humanos. Yo no creo que por ahí otras áreas no tengan los mismos problemas, pero yo creo que los PMs lo vivimos de particular manera porque es como que estamos siempre en el medio y no tenemos un rol tan definido. Es más, algo que pasa y que yo veo es que el rol del PM, el scope que tiene el PM, varía muchísimo de empresa a empresa. Yo digo, hay tantos PMs como empresas hay. Es más fácil decir, che, yo trabajo en tecnología, no sé, soy un ingeniero backend. Bueno, o sea, más o menos el job description es consistente. En las empresas el PM puede variar y es como también, incluso como el propio PM va formando ese rol, cómo se va metiendo a la organización. Entonces, está todo el tiempo escarbando en esas dinámicas humanas y no me extraña para nada que sea igual en Francia, que en la China, que en Estados Unidos, que en la TAM. Sí creo que la TAM por ahí tiene una desventaja adicional, en mi opinión, que es, por un lado, los roles son más jóvenes, los procesos en la TAM suelen ser más informales por nuestra propia cultura, y entonces a veces hay algunas cosas que todavía son como más trabajosas, ¿no? Pero es un tema para mí de madurez del mercado, no porque pensemos distintos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son, digamos, patrones muy comunes que me han pasado a mí, pero que también he escuchado mucho nombrar? El primero, la demanda constante por velocidad. Hay que ir más rápido. Levante la mano quien nunca le dijeron esa frase. Hay que ir más rápido. Bueno,
¿Por qué no? O sea, ¿por qué siempre sentimos que estamos trabajando y que nunca, nunca, no importa lo que hagamos, las cosas van a salir lo suficientemente rápido como nosotros quisiéramos, ¿no? Los tiempos de tecnología suelen ser lentos para un comercial, a veces para una persona que no conoce los tiempos de tecnología. Esto obviamente está siendo desafiado y está cambiando ahora en estos últimos años con la IA. Pero en general, siempre hay una frustración de que siempre vamos a reuniones de status updates, ¿no? Y ya arrancamos en -10, ya arrancamos perdiendo, ¿no? Siempre ya arrancamos debiendo tiempo. Y a mí lo que sí me ha pasado es que muchas veces me he encontrado con gente muy ansiosa que quiere ir más rápido, pero cuando te pones a escarbar, no hay una razón real, ¿no? Para ir más rápido. No quiere decir que ir lento está bien, pero a veces es como que se apuran las cosas por el solo hecho de apurarlas, muchas veces, y acá también esto es común a todos los problemas que hay, pero las decisiones que tomamos todos, los seres humanos, e incluso las personas que están en posiciones de líderes, es ver qué origina esa decisión. Y muchas veces las decisiones, o los planteos, o los pedidos, vienen en general de miedos profundos, arraigados que hay en esa persona, culturales también del área. Entonces, a veces creo que hay una demanda, una ansiedad de ir más rápido porque creen que si no demandan velocidad, la gente se va a dormir en los laureles y no va a cumplir. Pero esa demanda constante por velocidad genera ¿no? Este burnout de no importa nunca lo que hagamos, siempre nos reclaman que no estamos yendo lo suficientemente rápido, y la presión de velocidad cae es un problema de producto como si fuera un problema actitudinal nuestro, ¿viste? Como si nosotros nos gustara ir más lento porque no nos sale de otra manera. Y en general, como les decía, como la culpa, suena medio a victimizarse, pero como la culpa suele recaer en el PM, lo que suele pasar es que muchas veces estamos yendo, no estamos yendo a vistas de la organización lo suficientemente rápido, y uno dice, pero para, ¿por qué no estamos llegando? Y cuando te pones a hablar, resulta que tenían un montón de dependencias que no se contaron, estás dependiendo de tiempos de equipo que no son tuyos, pero nadie lo sabe, y de caras para afuera piensan que la demora viene de tu equipo. O pasa que la gran clásica de, sobre todo en empresas chicas, pero en empresas grandes también, entran un montón de cosas voladoras por la ventana. A veces también hay canales de contacto informal. Me ha pasado en muchas empresas donde el equipo de soporte da servicio a toda la empresa, digo, en el equipo de desarrollo. Entonces hay un bug, se arregla algo, el de ventas ni te contacta a vos producto. Está chateando con el desarrollador y vos decís, che, pero ¿por qué no llegaron al sprint? Bueno, resulta que hay una cultura de que dejan de hacer todo porque les habla el de ventas, se atienden pedidos por la ventana, ¿no? Y después es culpa nuestra porque nos retrasamos. Entonces, o la clásica, bueno, quiero hacer esto, pero también tenemos que hacer lo otro. Y vos decís, no, bueno, pero no podemos hacer las dos cosas en este tiempo. Y hay gente muy exigente que te va a decir, encontrar la manera de hacer los dos. Pero esas son cosas que nosotros tenemos que detectar y no aceptarlas así porque sin más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando te dicen encontrar la manera de hacer los dos, lo que están haciendo es trasladándote a vos una decisión que no corresponde, ¿no? O sea, es el negocio, ¿no? O sea, porque en definitiva el PM es el que traduce esa visión, no sé, ayuda a articular los objetivos de negocio con la visión de producto hacia tecnología. El que no sabe para qué lado ir. Las dos cosas no pueden ser igualmente importantes. Tiene que haber una cosa más importante que la otra. Y si son igualmente importantes, igual no van a salir al mismo tiempo, igual hay que elegir. Entonces, muchas veces, antes de sentirnos culpables y sentirnos en deuda, veamos que tal vez estamos asumiendo una carga de deuda que tal vez no nos corresponde, por procesos que están rotos y que no se visibilizan, por ejemplo, un montón de trabajo invisible que a veces no están tickets de Jira dentro de un sprint, porque el equipo está atendiendo otras cosas, o porque hay una empresa, un negocio que no tienen clara la dirección y está trasladando esa decisión hacia nosotros. Entonces, ¿cómo lo resolvemos para mí en la práctica? O sea, no hay una receta única, pero yo siempre creo que hay una base, que es visibilidad y comunicación. Entonces, siempre mucha visibilidad, mucha transparencia de lo que está pasando, exponerlo en las reuniones, exponer esos trade-offs. Si se está retrasando una fecha, explicar claramente por qué. Si se acepta el pedido y te dicen que tenés que hacerlo, le decís perfecto, pero esto es lo que se corre la fecha.
y tratar de visibilizarlo y hacer lo posible, ¿no? Porque muchas veces pasa que nosotros aceptamos este otro pedido y lo hacemos sin más. Y después la gente se olvida, ¿no? Que te hizo ese pedido, siguió con su vida, vos lo trabajaste y después, pero pará, vos me habías prometido que esto iba a salir tal fecha y ahora me estás diciendo que se retrasó 2 meses, ¿pero por qué? Y claro, vos en realidad estuviste tomando tú un montón de otros pedidos de la empresa, pero ¿es tu culpa? No, pero sí que podríamos haber hecho mejor, visibilizarlo en las reuniones. Yo tengo un lema que es, eventualmente esto tiene que volverse aburrido. Es cuando vos sos esperable, sos previsible porque comunicás, debería ser aburrido, la gente debería ser aburrido, tipo, lee el estatus de Slack o lee el update de reuniones y no tiene ninguna pregunta. Esperable, aburrido. ¿Por qué? Para mí ahí es que estamos haciendo bien nuestro trabajo en el sentido de no hay sorpresas. Está todo visibilizado, está acá. Si está A es porque está A. Y si A se demoró porque entró B, lo documentamos y lo visibilizamos. Entonces, por ahí a veces es hacer esa reflexión, ¿no? De tal vez, ¿qué no estoy visibilizando, no? ¿Qué trade-off escondido no estoy visibilizando yo que está haciendo que la reputación y la falta de, digamos, la caída en reputación o la falta de confianza caiga sobre mi equipo, sobre el equipo de producto y que tal vez no sea necesariamente nuestra culpa? Eso es un poco, por ejemplo, un patrón del sistema que muchas veces provoca desgaste y que podemos empezar a reconocerlo. ¿Les suena lo que les digo? Genial. Bueno, seguimos adelante, pero por favor interrúmpanme si quieren decir algo porque me gusta que todos participen. Sí, porque además con este tema del avance de la IA, ¿no? Que a veces quieren saltear el discovery, ¿no? Para pasar al delivery, y creo que también volvemos a un problema del principio. Si no sabemos qué problema estamos analizando o tratando de resolver, la solución puede ser errónea, ¿no? Bueno, quédate porque ya escuché varias veces este tema del discovery y el delivery. Quédense porque a lo último vamos a hablar de eso también. Bueno, problema 2. El costo político, ¿no? De vuelta, el costo político que tenemos nosotros los PMs. Para los que son de Latam y no son de Argentina, esto es, en Argentina tenemos un dicho que no sé si tienen en Latam, que es ser el payaso mala onda. ¿Sí? El payaso mala onda, por eso es este payaso que pincha el globo, de todos estaban en una, venían con toda la ilusión y viene el PM a decir que no llegan o que esto no se puede hacer, ¿no? Y claro, vos sos el mensajero, el pájaro de mal agüero, el que te da malas noticias, entonces la gente te va a mirar a vos. Pasa también, ¿no? Que hay muchas organizaciones donde el costo de hablar es percibido como muy alto como por toda la organización. Entonces, es muy difícil a veces ir en contra de toda una cultura de una organización que está acostumbrada a no levantar la mano por miedo. No es que la gente sea pasiva, sumisa o reactiva, ¿viste? Porque en general uno puede decir, che, pero no dicen nada porque les da igual. No, seguramente, o sea, en general la gente tiene siempre una razón lógica para hacer lo que hace, que es probablemente, si vos te pones a indagar, te pones a hablar con las distintas personas, hubo una historia atrás de desmotivación, de haber querido decir algo y ver que no estaban las condiciones dadas, de trabajar, de no cuestionar así sin más, porque a veces el perfil del liderazgo es muy dominante y no admite que haya lugar a segundas opiniones o a disenso, entonces eso se fue permeando en las culturas de la empresa y de repente llegaste vos, PM nuevo, con el libro bajo el brazo, con Marty Kagan, lo pusiste sobre la mesa y dijiste, no podemos hacer esto así sin más. Y todo el mundo te va a mirar y va a decir, ¿quién es este? ¿No? Y probablemente vos ahí te des cuenta y digas, ok, ¿cómo le digo que no? Bien, no es fácil. La verdad que no es fácil. Y obviamente requiere de mucho tacto y de mucho cuidado y también bajar las expectativas y saber que si la cultura de una empresa es que no admite el disenso y no admite la confianza, no va a ser responsabilidad nuestra solo cambiarlo y no lo vamos a poder cambiar en una semana. Entonces creo que también es un poco bajar las expectativas y decir, bueno, ¿qué puedo ir haciendo para lograr con otro? Pero tratar de framearlo distinto, ¿no? De no levantar la mano porque
también yo he visto muchos esos perfiles en producto y tecnología que justamente siempre levantan la mano para decir, no, esto no se puede. Entonces eso a veces también hace que ya se empiecen a generar rispideces o desconfianza entre equipos como negocio, marketing, ¿no? Que quieren ver resultados. Entonces, no es no decir que no, pero tal vez cambiar la manera en cómo lo decimos. Y es como esto de que por ahí nombraban Jonathan o Gaby, que lograron trabajar hacia un objetivo compartido, es, estamos todos en el mismo barco, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no porque quiero que esto fracase. Al contrario, estoy levantando la mano porque quiero que esto no fracase, porque yo soy la persona que más me importa, o le importa tanto como negocio, el éxito de este proyecto. Entonces es visibilizar el riesgo. Y de acá de vuelta es identificar cuando nosotros somos el único punto de falla, generalmente estamos exteriorizando, digamos, internalizando externalidades de la empresa en nuestro rol que no deberíamos. No es nuestro rol ser el que toma la decisión, sino ayudar a que todos tomen la decisión. Por ahí nosotros ponemos el punto final, pero sobre una decisión consensuada. Entonces, cuando decimos esto no se puede hacer, o si se puede hacer, vamos por este camino y es más costoso, es visibilizar esa decisión y obtener los acuerdos para salir adelante. En el final es lo mismo, ¿no? O sea, es aburrido, pero es documentarlo, visibilizarlo, poner el Gantt y decir esto se corre por tal cosa, sigamos por este acuerdo tal otro. Al final del día es aburrido, pero aburrido es mejor que quemados, ¿no? O sea, también. Y se trata un poco de eso, de obtener esos acuerdos, de hablar con las personas, entender cuáles son los miedos, cuáles son los objetivos que quieren tener, si hay algunas decisiones que están tomando por miedo, o sea, basadas en el miedo y no basadas en realmente en la mejora, identificarlo, tratar de visibilizarlo, exteriorizarlo y decir, no, bueno, ok, pará, ¿cuál es tu miedo? ¿Que pase esto? No, pero bueno, visibilicemos, está este riesgo, ¿qué podríamos hacer para que esto no pase? Abrir esas conversaciones. En definitiva, hacer producto, y creo que también por eso vivimos en tantas reuniones, es hablar con gente. Acá es el tacto y el criterio de cada uno de decir, che, lo planteo en una all hands o lo voy hablando uno a uno y encontrar la manera política de que eso pase. Pero lo más importante, y creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque para mí es una de las cosas que más nos ocasiona el burnout, es este tema de sé que tendría que estar diciendo que no, y no puedo, y siento que estoy trabajando mal. Y eso tiene una carga muy pesada a veces, psicológica, en los PMs. Entonces, entender que tal vez no es tu responsabilidad que seas vos el que diga que no, sino que toda la empresa identifique y te ayude a tomar esa decisión. Y cómo lo lográs, y cómo haces que la gente trabaje con vos, y no sentir que sos vos el que está yendo en contra de todos los demás. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Avanzo. Por favor, interrúmpenme que no me gusta monologar. Bueno, súper común. Negocio gana el partido antes de que empiece. Acá hay un tema que para mí también es clásico de los equipos de producto, y es lo siguiente. En general, producto no es la primera área con la que abre una empresa, salvo que el fundador haya sido CPO antes. En general, el producto es prácticamente, el product manager es la última persona que contratan cuando la gente de negocio dice, che, todo bien, loco, pero no tengo más ganas de priorizar este roadmap. Por favor, contraten un pibe que lleve esto, así me puedo dedicar a vender. Y ahí llegas vos, y tenés que hacerte cargo de toda la historia. Y lo que sucede es que muchas veces el equipo de negocio hacía las veces de producto, está acostumbrado a hablar con el equipo de tecnología y de repente llegas vos y sos un stakeholder más en el medio para ellos llegar a la vía de los resultados, y de repente querés poner prioridades y querés poner criterio y tenés que decirles que ahora las cosas se van a hacer de manera más ordenada y no te van a mirar con buena cara. Y encima, para colmo, negocio siempre se va a llevar todos los aplausos, porque es el que vende, es el que obtiene los resultados comerciales, y vos sos el pibe que lleva el roadmap y encima les dice que no. No es un lugar lindo para estar, y de vuelta, como siempre, no hay nada que podamos hacer para eso, o sea, no, las cosas están más de esa manera. Sí, negocio va a ser el que siempre se lleve todo el crédito, sí, muchas veces hay una cultura de negocio muy fuerte en la empresa, sí, muchas veces vos sos el último al llegar. Entonces,
La idea no es tratar de estresarnos y decir ahora cómo revierto toda esta situación y cómo trabajo en contra para que ahora sacarle el poder que el negocio me sacó. No, si nos ponemos en ese juego vamos a perder. Lo que podemos tratar de empezar a hacer es ver cómo competimos en nuestro propio juego y no tratar de ganarle a negocio. Y una de las primeras cosas es, de vuelta, si miramos objetivos y entregables, es el trabajo de producto es un trabajo más largoplacista. Los resultados que vos tengas no se van a ver en el día 1. Es un trabajo que a veces hay que esperar tiempo, y no muchas veces en liderazgo hay gente preparada para esperar todo ese tiempo a ver cuándo conseguís el resultado, ¿no? Por ahí contratan a alguien de producto, creen que necesitan a alguien de producto y después no están listos para darles esa vía libre a producto, abrirles la cultura de producto y dejar que producto trabaje. Son contradicciones que existen y que lamentablemente son muy comunes. Entonces, ¿qué podemos hacer contra todo eso sin obrar milagros? Bueno, lo primero es algo que me enseñó mucho también trabajar en modo startup, es tratar de reducir los tamaños de los problemas en todo. Así como nos gusta lanzar MVPs en productos, pensemos nuestros propios problemas como MVPs también. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos, sobre todo si somos nuevos y llegamos a un área, ¿no?, que no nos conoce, o una empresa con una cultura que de repente no está preparada para recibirnos, es tratar de demostrar que estamos acá para hacer cosas buenas y ganarnos la confianza. Porque la confianza en el rol es todo. Si no confían en el PM, perdimos el partido. No importa después todo lo que suceda, la confianza es clave. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, tratando de tener una victoria al principio, ¿no? Tratando de hacer deliverables. A veces creo que también los PMs caemos mucho en la tentación de poner elefantes en producción, decir, no, bueno, tipo, tenemos un proyecto y trabajo 3 meses y en 3 meses lanzo la primera versión. Si es posible, si está en las manos de ustedes y si la empresa se los permite, trataría de poder lanzar algo, aunque sea chiquito, en 2 semanas que yo le pueda contar al CEO o al líder, mira, esto era A y gracias a que hicimos esta intervención, ahora es B y es mucho mejor que A. Eso ya nos genera como una agilidad, un aceite, digamos, que es como, ok, vienen a hacer cosas, no vienen a retrasarnos los tiempos. Entonces, eso nos va a dar capital político. Entonces, tratemos de acortar la velocidad de los entregables dentro de algo lógico, no de salir con POCs porque sí, pero a veces también hacer el ejercicio de, che, estamos haciendo todo lo posible para poner esto en producción lo más rápido que se puede sacar algo chiquito, probar algo chiquito, a veces es más simple de lo que creemos, a veces hacer un test de growth para, no sé, comprobar intencionalidad de los clientes a hacer alguna cosa. Por ejemplo, cosas que son muy baratas de hacer y por ahí en una startup, si tenés llegada al equipo de tecnología, que es más dinámico que en una corporación, es armar experimentos y decir, bueno, a ver, hagamos un test de humo, un smoke test, y pongamos un botón acá a ver si a la gente le interesa. Recolectás números, lo llevás y decís, che, mira, creo que si ponemos el CTA ahora, tal cosa, vamos a tener interés porque tengo los números para del experimento para demostrarlo. Y a veces son cosas muy pavas, son cambios en el frontend, por ejemplo, y nos permite ir a nosotros ir a pelear ese argumentos de producto con números, que es lo que suele tener negocio y que muchas veces a nosotros en producto también nos falta, porque no todos los PMs tenemos cultura analítica, y ese también es un tema. Otra estrategia es identificar la pregunta que más le preocupa a quien decide, ¿no? Ok, dale, Alma, gracias. Y respondela con datos antes de que te la hagan. Tener los datos en la mano ayuda a ganar conversaciones. Dato mata relato, ¿sí? Y después, adueñate del producto y construí el conocimiento que nadie más tiene. Segmentos reales, problemas concretos, valor para el negocio. Conocé bien a tus clientes, sabe qué problemas tienen, eso te va a hacer hablar en el mismo problema que del negocio. Y eso, obviamente, es conectarlo después al roadmap, ¿no? A nuestro trabajo de todos los días. Voy a pisar un poquito el acelerador porque estamos un poco sobre la hora, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me interrumpe. Bueno, y por último, el último que me gustaba llamar es... ok, bueno, gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Se fue bajando gente. Bueno, es lo que yo llamo el evangelista frustrado. ¿Por qué? Porque justamente tenemos este tema, ¿no? Che, tendremos que estar focalizando más en el discovery y más en el delivery.
el problema es que tipo nadie entiende eso porque la gente que no está formada como PM por ahí no sabe lo que es Discovery versus Delivery, ¿viste? Nosotros venimos con toda la teoría y queremos convencer a la gente. Yo el otro día hablaba con una chica PM y me decía, si yo pudiera convencer a los demás que es, o sea, que me encantaría a mí poder convencer a los demás que es esto, que tenemos que trabajar de otra manera, que tenemos que hacer Discovery. Y lamentablemente eso no va a pasar, o sea, ni tampoco por ahí es tu rol, no tenés que convencer a los demás que trabajen de otra manera antes de haber demostrado resultados. No, olvídate, no inviertas energía en convencer gente. Es hacer lo que vos tengas que hacer en la medida que la organización te lo permita. Y acá es donde viene un poco esta agilidad de llegar y encontrar tu propio lugar en la organización y buscarte vos tu propia manera. No hay Discovery. No salgas a decirle al CEO que tendrías que hacer Discovery. Habla esa semana con 2 o 3 clientes si tenés llegada a clientes. No tenés llegada a clientes, habla con el equipo de soporte. Métete, buceé los tickets y empecé a identificarlo. Hacé un experimentito de growth y mostrarlo con números. Ahí tenés Discovery, tenés comportamiento. Metete en Hotjar si tienen Hotjar. O sea, hay un montón de maneras que podemos hacer Discovery sin tener un proceso de Discovery. No hace falta que llamemos a un equipo de 3 researchers y hagamos un plan de 3 meses. A veces es mucho más simple. ¿No hay estándares de calidad con Dev? Bien. Sentate con el líder de tecnología, tomate un café. Si estás presencial, llévale medialunas. Eso siempre gana la buena voluntad de los equipos de desarrollo. Escribí acuerdos con él o con ella, ¿no? O sea, y con el equipo, consensúa a sus equipos y proponelo. Bueno, a partir de ahora vamos a trabajar así, documentado, por escrito, y obviamente de mutuo acuerdo. No hay documentación, la documentación es un desastre, nadie nunca en su vida documentó nada, el código está lleno de cosas que nadie sabe cómo llegaron ahí, o sea, se lanzaron cosas a producción de milagro porque nadie sabe la trazabilidad de cómo se hizo este producto, mucho más común, pasa más de lo que no pasa. No pasa nada, o sea, lo que pasó hasta ahora, si era un desastre, llegaste vos, empezá a documentar, bueno, vamos a documentar el próximo lanzamiento, nadie nunca en su vida en esta empresa un PRD, bueno, lo vamos a hacer por primera vez. No nos estresemos porque todo funciona mal, es de vuelta, achicar el tamaño del problema y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo primero que puedo hacer para cambiar y empezar a construir esta cultura? Sabiendo que tal vez, o sea, construir estas relaciones de confianza, cambiar la cultura, la manera de trabajar, nos va a llevar tiempo, y está bien, bajemos las expectativas, no vamos a cambiar como la empresa trabaja un día para el otro. Y no nos echemos la culpa si eso tampoco pasa. Es tratar de decir, bueno, ¿qué variables puedo controlar? ¿Qué es algo chiquito que puedo hacer esta semana? ¿Con quién me puedo reunir esta semana que me haría una diferencia? Una llamada con un cliente, una reunión con el equipo de tecnología para poder entender acuerdos, una reunión con el equipo de negocio para entender cuáles son sus principales desafíos, entrar una vez a Hotjar o a Zendesk para ver un poco cuáles son los pain points que tienen los clientes, documentar este proceso que está dando vueltas en una thread de Slack y que nadie documentó. A veces son cosas simples y nos dan una victoria y nos permiten ganar capital político y, muy importante también, nos permiten sentirnos contentos con nuestro propio trabajo y no que siempre estamos como pagando esta deuda invisible. Y eso sería un poquito el resumen de los problemas, ¿no? Y como para ir cerrando la charla, esto es un poco lo que nosotros abordamos en las mentorías, ¿no? Que Gustavo contaba al principio. Trabajo con muchos PMs que tienen estos problemas y que son los mismos problemas que no solo que tuve, que tengo en mi día a día como PM, porque mi trabajo diario también es ser PM. Y la idea de hacer una mentoría personalizada y no, digamos, decís, ¿por qué una mentoría y no un curso? Bueno, porque la idea es esto, es ver situaciones reales de tu trabajo real, obviamente con confidencialidad, pero es trabajar sobre problemas de, mira, estoy teniendo problemas porque el equipo de negocio no trabaja de esta forma, tenemos este lanzamiento, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y trabajar de manera personalizada, con artefactos reales que se aplican a tu trabajo, poder empezar a trabajar este tipo de cosas que yo ahora conté de manera más general, de una forma mucho más aplicada a la situación que vos estás viviendo. Y también, no lo mencioné hasta ahora porque para mí estos problemas existían y existieron mucho tiempo antes de la IA, pero también si no estás usando IA o si la estás usando y no crees que la estás usando de la mejor manera y crees que se pueden optimizar las cosas, también doy clases yo de inteligencia artificial generativa para productos, entonces también me gusta poder encontrar cómo podemos optimizar flujos de trabajo con IA, sin pretender tampoco que de repente para mañana vas a tener 7 agentes que hagan tu trabajo por vos, sino es, bueno, cómo uso la IA para que me haga la vida un poco más fácil y delegar algunas cosas que por ahí me están robando mucho tiempo operativo.
¿Qué es lo que te vas a llevar? Bueno, primero una radiografía de tu posicionamiento, dónde estás, a dónde querés ir, qué te da ventaja dentro de la organización y qué te frena. Los límites, ¿no? Un poco hablé mucho sobre esto en esta llamada, o sea, límites del rol, separar lo que es tuyo de lo que no, porque creo que eso es una de las cosas que más nos dificulta a veces y más nos hace llegar al burnout, absorber a veces cosas que están por fuera de nuestro límite y que no son nuestras, sino de la organización o del propio caos del sistema. Criterios de priorización, con frameworks y también súper pragmático aplicado a lo que tenés. Herramientas para decidir, a veces usamos frameworks metodológicos que a mí me gustan y a veces usamos sentido común. Lo importante es que vos te puedas llevar herramientas para decidir cómo hacer mejor el día a día de tu trabajo y ayudarte también a eso, a llegar a acuerdos que sobreviven, ¿no? Por escrito, de distintas maneras. Se trabaja de manera muy personalizada porque también depende de la situación y del stakeholder que está al otro lado, pero para mí es muy importante como PM que nosotros construyamos acuerdos y que construyamos esa confianza porque de eso depende en gran parte del éxito de nuestro rol. Así que bueno, eso sería todo de mi lado. Tengo unas slides más que no voy a hacer por tiempo, pero básicamente paso súper rápido. Es una mentoría para PMs que tienen un rol activo de PMs. Somos una mentoría profesional, obviamente si estás en una situación de burnout muy severo, donde ya directamente no estás pudiendo hacer tu propio trabajo porque ya hay una razón de fuerza mayor que te lo impide, no te recomiendo una mentoría, sino un acompañamiento profesional y personal de otra índole. Pero si son este tipo de fricciones organizacionales, son cosas que a veces, digamos, uno no se da cuenta que son muy patrones comunes y que se pueden trabajar perfectamente en una mentoría y también servirte de apalancamiento para continuar creciendo en el rol. Así que bueno, nos gusta trabajar siempre con una sesión de diagnóstico, sin compromiso, nos juntamos, vemos si es para vos, si yo soy la mentora para vos, si vos sos el mentí para mí, si lo que tenemos te puede ayudar, y a partir de eso se delinea una mentoría personalizada, que suele ser entre 4 y 6 sesiones, dependiendo de la necesidad del PM, y así es como trabajamos. Y así que bueno, eso es todo. Perdón, aceleré en el último momento porque nos pasamos, pero nada, abierta a que me hagan todo tipo de preguntas. Genial, Maru. Sí, yo creo que bueno, que ahí resaltaste el real trabajo del PM. Si esto era romantizar el PM, no fue el caso, así que me parece que sacaste a flote, ¿no? Todo ese riesgo que a veces lleva. Pero bueno, más allá de eso, justamente lo que estamos trabajando con Maru es bueno, es poder trabajar desde su mentoría, ¿no? De hecho, ahora, si querés, Maru, dejas de presentar y termino de presentar yo. Dale. Ver la mentoría de ella, que de hecho es oficialmente como la estamos lanzando, de Product Sprint, que relata, ¿no? Un poco de pasar del caos a operar un sistema de producto. Y desde ahí, bueno, creo que Maru lo mencionó bien, la idea es, en cuanto a comparar con un curso, muchas veces en el curso esto queda por fuera, porque lo que trabajamos acá es la práctica en sí, y la práctica se trabaja haciendo, entonces muchas veces enfocarnos realmente en los problemas, que más allá que se repiten, creo que la mentoría es la mejor forma de tocar quirúrgicamente esos problemas. De hecho, para ir redondeando un poco, Maru, acá quería traer el caso ¿no? De que tuviste vos con Lula, que más allá que Lula estaba por esa etapa, ¿no? De onboarding, creo que pudo haber un buen match ahí entre lo que ella necesitaba como menti y vos como mentora. ¿Querés hacer un breve resumen, ¿no? De cómo fue esa mentoría? Dale, bueno, sí, con Lucía empezamos a trabajar. Ella, bueno, tiene un perfil de PM bien todoterreno, bien generalista, también entró en el rol por un movimiento horizontal, se dedicó mucho tiempo a hacer marketing y product marketing, no venía de un trasfondo técnico, entonces eso también son desafíos. A veces hay muchos PMs que la parte más técnica, como hablar el lenguaje de tecnología, les cuesta, a veces hay vergüenza de incluso levantar la mano y decirle a alguien de tecnología que por ahí no entiende alguna terminología que está usando, o a veces nos cuesta más la parte analítica. Lula tenía algunos de esos problemas, no todos, pero también lo menciono porque a veces suele ser una fricción que por ahí no abordé antes en la charla. Y bueno, o sea, trabajamos mucho en básicamente todo lo que hablé. O sea, mal que mal, todos los problemas que mencioné le pasaban a Lucía, pero porque creo que le pasan mal que mal a todos los product managers, y ella tenía los desafíos de haber llegado a una organización con una cultura
que no estaba acostumbrada a ejecutar de una manera, que no estaba acostumbrada a tener accountability, donde en definitiva ella, todos los procesos empezaron a caer en ella porque había como un vacío organizacional de quién tomaba ese ownership de ese rol. Entonces ella terminaba quemada porque estaba tomando muchas atribuciones que por ahí ni siquiera le correspondían a ella. Ella tenía una organización de producto, pero esa organización de producto hacia arriba muchas veces no le respondía, entonces ella terminaba tomando atribuciones o tomando decisiones que por ahí por seniority no le correspondían. Y trabajamos mucho dentro de lo que es el framework que ella tiene y la situación real que ella tiene, de vuelta, suena como muy simple cuando lo digo, pero mi objetivo es cómo hacer para que trabajes mejor, para que no te quemes, ¿no? Trabajo mucho eso en las mentorías, y a veces de vuelta no es arreglar todo el sistema, sino como dividir un poco y llegar a eso. Trabajamos algunos stakeholders más difíciles que ella tenía a la hora de interactuar, el origen, ¿no? de esa dificultad, de dónde venía, cómo se podía trabajar. A veces también pasa, hay stakeholders, ¿no? con las cuales no hay manera y no la va a haber. Entonces, nuestro rol es trabajar a pesar de esos stakeholders, encontrar la manera de que no nos obstaculicen nuestro trabajo y que igual podamos seguir llegando a nuestros objetivos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco en líneas generales lo que fuimos trabajando en las mentorías, y ella se llevó también frameworks, herramientas que también, yo siempre trabajo con Notion, lo dejamos documentado, y hay templates y cosas que también ella se llevó como para aplicar en el día a diario, en el trabajo, a veces hasta formatos de acuerdo, frameworks para priorizar, desde eso hasta cosas como más por ahí mundanas, como un glosario para hablar con tecnología, y diversas otras cosas que fueron surgiendo a partir de la necesidad de ello. Bien, bueno, gracias ahí por resaltar el caso. Yo creo que sí hubo ese match y ese tal vez caso de éxito. Así que nada, para cerrar, más allá de que creo que quedamos pocos, no sé si hay algunas preguntas de los que están acá presentes. Y si no, más que nada, bueno, acá comparto el link de la mentoría de Maru, que es un poco de lo que estuvimos hablando. Más allá, después se los puedo compartir la grabación por mail y el link también del acceso. La idea es justamente poder, como decía Maru, ver si hay alguna de las personas que están interesadas, primero en hacer un diagnóstico, en tener una reunión corta de media hora donde Maru pueda entender cuál es el problema o qué situación están transitando, para luego, en base a esa problemática, sí armar una base más concreta de acompañamiento. Así que dejo abierto acá preguntas, y si tal vez no hay preguntas, nada, nos pueden contactar tanto a Maru como a mí por LinkedIn. De hecho, ahí en la página que les compartí hay un link donde pueden reservar una Meet. Más allá de eso, bueno, creo que llegamos acá al final del evento, y gracias, Maru, primero que nada a vos por sumarte. Creo que esto te lo quería decir a vos porque fuiste una de las primeras que confió en este proyecto, y de hecho es un orgullo que vos puedas estar acá. Así que nada, gracias por ser parte de esta comunidad y también poder acompañar a otras personas. Muchas gracias. Nada, bueno, quedaron solo Nati y Gabriela, así que gracias por quedarse. Algo que yo también le repito a todos mis mentees, una de las razones por las que estoy acá es, o sea, realmente a mí me mueve poder ayudar a otros PMs a que trabajen mejor. No es ni más ni menos que eso. Y me encanta, o sea, estoy acá movida por ese propósito, digamos. O sea, lo hago por puro gusto que me da poder compartir mis experiencias y también aprender mucho de los PMs que hago. O sea, no quiero sonar cursi, pero realmente es así. Así que el placer es todo mío. Buenísimo, Maru, se nota esa pasión. Creo que lograste transmitirla. Así que, bueno, hasta acá ha llegado el final del evento. Gracias, Gabriela, gracias, Nati, por quedarse hasta el último. Así que seguramente nos estemos viendo en otros nuevos eventos donde también daremos a conocer diferentes mentores. Hasta aquí llegamos al día de hoy, así que gracias, buenas tardes y buenas noches. Chau, Gracias. Hasta Gracias, luego. Marina. Chau. 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 Chau, chau.